Rafael. Vale. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas hoy y por tus aportaciones dentro de este estudio sobre las necesidades formativas dentro de un sector de actividad muy particular que es Edge Computing. Así que, sin más tardar, pues lo que te propongo, Rafael, es que nos expliques un poco pues quién eres, en qué empresa trabajas y cómo te ha llegado en trabajar en Edge Computing. Muy bien, pues gracias a ti, Max, por dejarme participar en esto. A ver si conseguimos que la gente se forme y que adquiera toda esa capacidad que hace falta. Pues yo empecé en temas de IoT y de Edge Computing hace ya, yo creo que 15, 20 años, antes de que se llamara IoT siquiera, antes cuando se llamaba M2M. Fui socio fundador de una empresa con 3 socios, que estuve 15 años llevando esa empresa, dedicada a IoT y M2M desde el principio, haciendo soluciones en muchos sectores, en energía, en logística, en industria, haciendo distintos tipos de soluciones. Luego teníamos una plataforma que estaba orientada a transmisión de datos y para ejecutar aplicaciones, inteligencia de negocio, etc. De ahí, cuando lo dejé en 2017, estuve consultor para temas de soluciones y ahora mismo llevo un año en una empresa americana, una startup americana, que ofrece una solución IoT a nivel global y está muy enfocada a todo lo que es la gestión de dispositivos, gestionar flotas de dispositivos de distintos sectores, en distintos sistemas operativos, con una serie de arquitecturas que luego, si quieres, ya entramos más en detalle. Entonces, pues cuando dices esto, pues todo el mundo tiene IoT en la mente, pues el smartwatch, pequeñas cosas del día a día, pero básicamente el campo de aplicación es muchísimo más amplio que lo que un usuario lambda puede conocer, ¿no? Sí, mucho, mucho. De hecho, empiezan a decir que hay, no sé, me parece que había una cifra de, no sé si eran 200 microchips por persona en el mundo, ¿no? Y muchos de esos chips están metidos hoy en día en bombillas, en los routers, en los relojes, como decías, en los coches, en los frigoríficos. Empieza a estar en todas partes. Entonces, todo eso empieza a ser IoT, con mayor o menor potencia o con una funcionalidad u otra, pero al final está en muchos sitios de los que vemos. Y esta parte de IoT ahora pues está muy vinculada con lo que pues el objetivo de hoy, que es Edge Computing. Igual nos puedes resumir en pocas palabras lo que es pues justo estos servidores al límite, ¿no? que permiten esta transmisión de datos. Al final, el IoT es lo que hemos comentado, son todos estos dispositivos que nos ayudan a tener toda esa información y voy a empezar definiendo cómo empezó y luego vemos lo que es. Perfecto. Todos esos datos que puede generar un dispositivo en remoto, el coche o la bombilla o lo que queramos, pues al final acaban en la nube, acaban en un servidor, los podemos acceder a través de web o a través de nuestra aplicación de negocio o de una app en el móvil, ¿no? Entonces, a medida que hay más datos y más dispositivos, la cantidad de procesos que se ejecutan en la nube, en el servidor, es muy grande, hace falta mucha capacidad de procesamiento y en un momento determinado se empiezan a llevar esos procesos de la nube a los dispositivos. Los dispositivos empiezan a tener más capacidad de proceso, más memoria y empiezan a bajar de coste, entonces empiezan a habilitar muchas más aplicaciones. Si ejecutamos una parte en el dispositivo y una vez que está ejecutado y procesado, pues ya lo subimos a la nube sin necesidad de tener que enviar todos los datos en crudo. Entonces, el Edge Computing es eso, es llevarse la lógica del procesamiento de muchos datos a lo más cercano que se pueda a la máquina o al sensor que tengas donde lo estés. A la fuente primaria de información, ¿no? Correcto. Vale. Entonces, evidentemente, en términos de negocios,
bueno, sí, de negocios, de volumen de negocios, volumen de aplicación, tú has tenido que ver un crecimiento, pero exponencial, bestial, bueno, no sé si, estos últimos años para nosotros, ¿no? Porque todo empieza un poco con los smartphones a nivel de usuario y estamos hablando del primer iPhone hace, no sé, 10, 12 años, ¿no? Por ahí. Sí. Y imagino que de los 10 últimos años la capacidad ha incrementado de forma enorme, ¿no? Mucho, mucho. Hombre, fíjate que lo que es el procesamiento en remoto ya se venía haciendo antes de que existiera incluso el GSM y los smartphones y todo eso, porque las fábricas, sobre todo, necesitaban tener información de qué es lo que pasaba en sus máquinas, ¿no? De alguna forma, todo lo que es la tecnología industrial, los PLCs, los SCADAs, es una especie de IoT. Y Sí, a medida que empiezan a aparecer esos chips que permiten la comunicación a través de, al principio SMS, GPRS y ahora ya el 4G o el 5G, pues empiezan a aparecer todas esas aplicaciones. Entonces, empieza a haber cada vez más capacidad de proceso, menos coste y muchas oportunidades de negocio y muchas aplicaciones nuevas que hacen que mucha gente se meta a desarrollar productos y que se cubran otras necesidades. Entonces eso, como tú dices, empieza a crecer desde hace, bueno, yo lo llevo viendo ya 20 años. No sé si es exponencial en el sentido de que llegue al infinito en un momento, pero desde luego ha estado creciendo sin duda. Tanto en número de dispositivos conectados como en cantidad de gente gente o empresas haciendo cosas, soluciones, ya sean para particulares o para empresas, y en tipo de aplicaciones y de soluciones. vale. Y esto, evidentemente, luego estamos hablando de sectores, pero esto es transversal, toca todos los sectores, ¿no? Imagino que hay algunos sectores, pues, no sé Abogacía se me si... ocurre que a lo mejor no, pero Sí. por ejemplo, ¿no? Pero yo lo he visto en medicina, en industria, en coches, en todo lo que es Smart Cities, que eso es, imagínate, iluminación, semáforos, temas de recogida de residuos, temas ambientales, dentro de la industria. La verdad es que tengo la suerte de estar en una empresa y de haber estado en una empresa que siempre han sido soluciones transversales. He Sí. visto todo tipo de soluciones, desde las pequeñitas que tocan uno o dos dispositivos hasta las grandes que tienen millones, como pueden ser contadores eléctricos, por ejemplo, pues, que tienen millones, pues una compañía eléctrica da servicio a millones de usuarios y a cada usuario tiene un contador eléctrico, un smart meter, pues esos son millones de smart meters, ¿no? en cada sitio. Y que están obviamente todos conectados y entonces, pues lo que tú dices, ¿no? Entonces el smart meter coge la información, la trata pues un mínimo y luego la envía a la centralita para pues emitir la factura que recibimos cada mes, ¿no? Bueno, Más o menos. sí, Y sí, gestionar la además producción, está ¿no? de moda, está de moda. No me meto en ese tema porque, porque puede ser un rabbit hole, bueno, otra cosa. Pero has dicho una cosa, no tratan la información un poquito, puede que la traten mucho, dependiendo de la solución. Hoy en día, Claro. una de las aplicaciones que está más de moda o que está teniendo mucha atracción ahora mismo es la inteligencia artificial en el Edge. Y es que directamente los modelos de inteligencia artificial se ejecutan directamente en los dispositivos. Evidentemente no son pequeñas CPUs, sino que son tarjetas gráficas o no sé cómo se dice en español, pero bueno, al final toda esa capacidad de ejecutar la inteligencia artificial, igual que la tenemos en el móvil, la puede estar ejecutando un coche ahora mismo, por ejemplo. O incluso un electrodoméstico puede llegar a tener esa capacidad. Y eso es una de las cosas donde hay ahora mismo más crecimiento. La inteligencia artificial en el Edge. Vale. Y todo esto, pues como lo decías antes, ¿no? Todo esto ha sido posible por la reducción de costes del tratamiento de la información y la reducción y la aumentación de capacidad de los chips, básicamente, ¿no? Ha Que sido han hecho eso. que... Sí, correcto. Ha sido la capacidad del chip, porque tener una inteligencia artificial en un teléfono móvil hace 20 años era Impensable, impensable. ¿no? A la vez era muy caro. Podrías llegar a hacerlo, pero hubieras necesitado un servidor gigante.
Entonces, Sí. se incrementa la capacidad de datos, baja el precio y en paralelo las redes de comunicaciones también habilitan otro tipo de negocio. Igual que Sí. con el 5G o con el 4G, lo que tienes es la capacidad de tener el dispositivo siempre conectado. Yo me acuerdo que al principio las primeras soluciones que hacíamos eran por SMS y por GPRS. Teníamos que estar optimizando el dato que queríamos mandar, costaba muy cara la comunicación también. Ahora las tarifas de datos en algunos sitios pues, prácticamente tienes tarifa plana y hay negocios que soportan una cuota a lo mejor de 20 euros al mes. Pues podría ser. Eso también ha ayudado bastante, sí. Claro, y entonces imagino que también hay, en toda esta explosión de negocio, hay toda una parte humana, ¿no? De talento y de decir, pues, al final, para poder, una cosa es tener los medios, pero parte de los medios para llegar a las soluciones es tener la gente que son capaces de hacer esto. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo en este sector que está creciendo, con una demanda creciendo, con soluciones e innovaciones constantes, ¿tú cómo ves la parte más de talento humano y cómo ves que se está evolucionando en función de la demanda, ¿no? Pues mira, lo que yo he notado es que al principio, como te decía, todas estas soluciones en el sector industria ya existían y estaba muy enfocada a gente que sabía hacer programación embebida, temas de PLCs, etc. Cuando empieza a generalizarse todas las soluciones de IoT, lo que entra a este sector es gente acostumbrada al desarrollo de aplicaciones en la nube y se empieza a meter a desarrollar soluciones IoT con tecnologías que venían aprendidas del mundo de la nube. Y lo que ha venido ocurriendo es que no todas las soluciones para la nube las puedes ejecutar en un pequeño ordenador, ¿no? Por capacidad de proceso, aunque tengamos más que antes, siempre va a ser menos que lo que tenemos en un servidor, ¿no? Entonces, ahí lo que se ha notado es que falta cierto conocimiento en lo que es las tecnologías embebidas, ya sean de microcontroladores o de sistemas operativos específicos, como puede ser Ubuntu o como puede ser Yocto, pues ahí hay poca gente. No solo a nivel de sistema operativo, sino también de librerías, de interfaces, de cómo comunicar ciertos datos con los sensores, etcétera, etcétera. Y para mí esa es una de las fuentes donde hay carencia constante desde que empiezan estas soluciones, ¿no? Por ese trasvase de la nube o de las aplicaciones de servidores hacia los dispositivos, ¿Sí? pues siempre ha faltado para mí sería el punto donde yo haría más hincapié, ¿no? Que hace falta. ¿Y qué tipo, bueno, si entramos realmente, es que tengo aquí la lista de las tareas formativas que me mandaste, ¿no? Hay una parte de redes de comunicación, sistema operativo, protocolos, dispositivos, seguridad, aplicación y aplicaciones finalmente, ¿no? Que son como los 6 grandes ejes en los cuales tú identificas necesidades. Y aquí, si entramos uno por uno, si entramos, empezamos por los sistemas operativos de los cuales acabas de hablar, ¿no? Ubuntu, Yocto y todo esto. Entonces, si entramos realmente en el grano de esta parte, dices, pues, una persona puede estar especializada en esos sistemas operativos o siempre necesitas una persona que sepa conocimientos transversales. A nivel del sistema operativo, yo creo que es un conocimiento muy específico. No quiere decir que no tenga que saber otras cosas, pero sí, el sistema operativo que va en el Edge tiene que ser un sistema operativo muy ligero, que sea capaz de cargar una serie de módulos, una serie de librerías, que sea muy robusto, porque no quieres que tengas problemas en un sitio y
y no puedas recuperar el dispositivo sin ir para allá. Entonces, tiene mucho conocimiento muy específico. Yo, la gente que conozco especialista en esto, suele ser gente dedicada. Que no quiere decir que luego ¿Gente sepan de, otras cosas. veterana? ¿Gente de? Gente dedicada y Sí. especializada en este tipo de programación. Que ¿Y no con quiere qué forma? decir que no sepan otra cosa, pero suele ser el Claro. perfil más típico. ¿Y con qué formación? ¿Estamos siempre hablando de ingenieros informáticos o estamos hablando de otro tipo de perfiles que se ha ido orientando hasta sistemas operativos? Yo diría que ingenieros informáticos, sobre todo, por el conocimiento. Yo soy ingeniero informático Claro. y el conocimiento que adquirí durante esa formación te explicaban las bases de todo lo que hace falta. No sabría decirte en otras carreras si se llega a ese nivel. A lo mejor en industriales puede que exista cierta capacidad para ciertos tipos de sistemas operativos, probablemente también. Sí, pero básicamente, dime si me equivoco, pero básicamente se necesita unas bases muy fuertes teóricas para poder, tú no puedes ser un self-made man en sistemas operativos, ¿no? Necesitas haber estudiado una carrera relacionada con, Yo vamos a decir, entiendo que sí, porque hace falta mucho conocimiento para eso. sí, Lo cual no quiere vale. decir que un outsider, ¿no? que alguien sea capaz de adquirir esos conocimientos, pero al final esos conocimientos los va a tener, haya estudiado o los va a necesitar, haya estudiado una cosa u otra, necesitas saber cómo funcionan las tripas del hardware, que esa es otra parte que no he mencionado, que es el hardware, sería la séptima capa, o la que va Sí. más abajo sería el hardware en concreto, ¿no? Cómo diseñar todo lo que son las placas, los circuitos, toda esa parte también está ahí, ¿no? Y va muy relacionada con el sistema operativo también. Uh-huh. Pero, ¿y los sistemas operativos que mencionas aquí? No, bueno, pienso que sí, sistemas operativos, claro. Ahora hablas de redes de comunicación de largo alcance y de corto alcance. Claro, tú tienes que controlar el corto alcance del dispositivo, ¿no? Al primer nodo, ¿no? Al edge, si quieres, y luego de largo del edge al cloud. Si, o no es. Correcto. Bien. Tú tienes tu aparato con tu inteligencia y lo tienes que comunicar con tu sensor, ya sea un GPS que va embebido o a lo mejor tienes una veleta que te está dando la dirección del viento, por ejemplo, o un anemómetro. Pues eso se comunica por una interfaz serie, pero a lo mejor lo que tienes son distintos nodos, distintos sensores que están hablando Zigbee o Bluetooth, sensores de presencia, por ejemplo. Pues esa comunicación la tienes que controlar. Esa es la comunicación de la última milla, que llamamos. Pues eso hay que saber también cómo se comunica. Tienes que saber elegir cuál quieres elegir. Si prefieres un Bluetooth o prefieres una red de radio propietaria. Y luego eso lo procesas y lo tienes que mandar a la nube. Tienes que elegir si lo que quieres es utilizar una red de pago, como puede ser 4G o 5G, o GSM en general, o si quieres una red como LoRa, que son las que ahora mismo están en boga y que te dan otro tipo de características, ¿no? Dependiendo de lo que vayas a utilizar y cómo lo vayas a usar, pues necesitarás una u otra. Consumo de batería, cada una consume un nivel de batería distinto. Necesitarás adaptar el software al consumo de batería, porque a lo mejor tienes en un contador de agua, no puedes tener un enchufe, necesitas una batería que te dure 10 años, con lo cual tu sistema tiene que estar encendiéndose y apagando de vez en cuando, más o menos, para que no te esté todo el rato consumiendo toda esa batería y te puede durar más. Eso implica que necesitas otro tipo de comunicación, no puedes usar GPRS o 5G en un contador de agua si quieres que te dure 10 años la batería, ¿no? Claro. Bueno, entonces esto ya hay una parte pues industrial bastante grande, ¿no? Ahí hay una parte, no es únicamente redes, pero hay una parte de diseño. Bueno, es que claro, estoy en la parte de hardware. Sí. En la parte de hardware tú tienes una parte de diseño que es importante también, ¿no? Completamente, porque puedes
dependiendo de lo que vas a hacer, puedes irte a un hardware que sea comercial, lo puedes comprar, como puede ser una Raspberry. Una Raspberry Pi es no es una plataforma, desde mi punto de vista, para ir a producción, pero al final es un Linux que te está ofreciendo todo un entorno para ejecutar lo que tú quieras, ¿no? Y tiene entradas y salidas y puedes hacer lo que quieras. Entonces, te puedes ir a un módulo comercial como este, o puedes hacerte un diseño o encargar un diseño específico de qué es lo que quieres hacer. Mira, yo necesito este tipo de CPU con estas 4 o 5 entradas y salidas, que soporte este tipo de memoria, porque voy a tener más o menos memoria, que tenga este tipo de batería, etcétera, etcétera. Y te puedes ir a algo más a medida, ¿no? Tienes todo el espectro. Ok, vale, entendido. Entonces, el tercer punto son protocolos e interfaces de aplicación, y ahí estamos más en la parte de desarrollo, ¿no? Desarrollo front, back y... En este caso, lo he metido como parte más de desarrollo dentro del dispositivo. Creo que es donde hablábamos de necesidades de formación, pues todo lo que es la programación de estos protocolos industriales, de lo que puede ser a través de Modbus, de Canvas para vehículos sobre todo, y de muchos otros que hay en distintas industrias, incluso ya no solo protocolos, certificaciones, estándares. Pues ahí hace falta mucho conocimiento para saber cómo comunicarte con tus aparatos, ¿no? Cómo comunicarte con esos dispositivos que utilizan ese tipo de protocolo. No solo a nivel protocolo de aplicación, sino también a nivel físico. Es un protocolo serie, es Ethernet. Bueno, pues dependiendo de con qué vayas a integrar, necesitarás saber qué piezas y qué distintas piezas necesitas montar y cómo programarlo. Ok, pero ahí entonces que está tocando muchísimos campos, ¿no? Al final, que sea hard, que sea redes, que sea sistemas operativos, los protocolos ahora e interfase, es decir, que no puedes segmentar estas áreas dentro de Edge Computing, puedes segmentar en términos de perfiles de personas. Sí. Y también otra pregunta. ¿Se podría decir que hay, no quiero decir mercado, pero hay empleo en, al final, si hablamos de Edge Computing, cubre un abanico enorme de cosas y podríamos decir que, por ejemplo, en protocolos e interfaz de aplicaciones, pues se necesita este tipo de personas y que haya empleo para este tipo de personas, o que todavía estamos a un nivel donde no, se necesita una persona que sepa hacer de todo porque no hay suficiente nivel de actividad para justificar pues tanta especialización. A ver, yo dividiría en 3 grandes grupos, ¿vale? Cada grupo luego los podemos separar en más, pero yo creo que hay 3 grandes grupos de perfiles que tienes. Por un lado, por arriba del todo, los ingenieros de aplicaciones, que pueden ser ingenieros de desarrollo o desarrollo, que los meteríamos como front-end y back-end. Son los que hacen todo lo que son los interfaces, las bases de datos, todo lo que va en la parte de la nube del aplicativo. ¿Vale? Eso sería el gran grupo de la parte de la nube, vamos a llamarlo. Luego, si nos bajamos al dispositivo, tienes a los ingenieros de desarrollo embebido, que son los que se encargan de meter la aplicación, adaptar el sistema operativo, hacer la comunicación con el sensor. Estos son los que necesitan ese conocimiento más profundo del dispositivo y de cómo funciona, desde abajo hasta arriba, ¿no? A nivel software. Y el tercer grupo serían los, no sé si llamarlo ingenieros de hardware, ingenieros de hardware o diseñadores de hardware. Son los que saben diseñarte la placa, los que te saben montar distintos componentes, integrarte con un sensor a nivel físico. Entonces yo empezaría por esos 3 y luego ya cada uno de ellos con sus tecnologías concretas, pero esos serían los 3 grandes grupos. Ok. Y ahí
tú, dentro de tu experiencia, dentro de lo que has vivido, ¿se necesita de forma igual? ¿Hay uno de estos grupos donde realmente faltan gente? Porque Sí, podría ser que, oye, tenemos muchísimos ingenieros, pero no tenemos nadie a nivel de hardware, ¿no? sí, ¿Cuál sí, es la vale. realidad dentro de este? Desde mi experiencia, falta, yo diría mucho, o en gran medida, ingenieros de desarrollo embebido y de hardware. Sería lo que más carencia hay ahora mismo. Por lo menos lo que yo he vivido aquí en España. Es Ok, lo que cuesta más. Porque como te comentaba, las tecnologías de la nube se se ha pueden movido, utilizar, ¿no? se van moviendo, se van absorbiendo dentro del dispositivo en el Edge, pero hace falta toda la parte de abajo del sistema operativo. Y es una parte que no ha tenido tanto desarrollo, porque venimos desarrollando el mundo de la nube mucho tiempo, entonces ahí hay mucho Exacto. profesional y mucha tecnología, pero luego la capa de abajo del desarrollo embebido y del hardware, esa se ha tratado menos, o ha tenido menos evolución, o ha tenido una demanda más estancada. Y yo creo que ahora es donde falta más capacidad. Sí, ok. Y, y seguramente la parte hardware es más industrial, es más, podría ser más de formación profesional avanzada en DFP sin necesidad de una carrera propia, porque no pienso que haya carrera de ingeniero informático en hardware, o me equivoco. Pues me temo que no estoy seguro, no lo sé. Ajá. De alguna forma, yo es que siempre he estado en el software. Como te Sí, comentaba, todo el mundo ha estado sí, en el software, ¿no? Es como la gran tendencia que ha habido, pero yo en los estudios que yo hice y todo el temario que yo vi, había hardware en toda esa parte de estudio, lo cual quiere decir que entiendo que habría una rama que te llevaría más al hardware. Ahora, no sé si existen módulos de FP específicos para ese diseño de cosas. No, lo desconozco. no, no. Pero Si los hay, genial. Sería ideal tener ese tipo de formación para tener, pero que a lo mejor son industriales, como decía, son sí, informáticos. No tengo muy sí, sí. claro cuál es la diferencia. A investigar, esto lo miraré, porque yo me acuerdo haber hecho un estudio hace pues 5 años sobre los subsectores del sector TIC, y dentro de los subsectores había una parte hardware, pero obviamente hace 5 o 10 años la parte hardware era la menos interesante porque, claro, debido a la competición sobre precios, ¿no? Y no sobre calidad, pues se subcontrataba, todo se subcontrataba fuera de Correcto. España, y entonces el hardware español se estaba cayendo mucho. Entonces Sí. imagino que no habrá mucha gente, pues no era muy atractivo. No sé Bueno, si... sí, sí, está claro. Sabemos que la industria en España siempre ha carecido de velocidad, ¿no? Y de fuerza. Siempre hemos tirado Vale. más en este sector por servicios, desarrollo de aplicaciones, etcétera, y la parte hardware siempre digamos que hemos usado más capacidades extranjeras, ¿no? Sí. De fabricantes que ya te dan la solución y lo único que hacemos es encargarlo, no lo único, sobre todo lo que hacemos es encargarlo a un fabricante extranjero. Que no quiere decir que Pero, haya empresas muy buenas en España de hardware, que las hay, claro. pero muchísimo menos en comparación que las que hacen software. Y hoy cuando dices que falta desarrolladores de solución dentro de la indebida, ¿no? ¿Cómo? Embebida. Indebida. Eh, y también de parte hardware, ¿tú piensas que falta en España o falta a nivel global en En general? España seguro, a nivel global también y en determinados países menos. Ujú. Pero en España seguro que hace falta o vendría bien más gente con conocimientos, tanto en la parte de Vale, hardware como en la parte de desarrollo embebido. ok. Tú ahora mismo, si tendrías que describir eh, el edge computing y tendrías que hablar a unas gente que van a empezar
a formarse, ¿qué les dirías para que se orientarían a Edge Computing? A nivel formación. Bueno, unas personas, bueno, estoy dudando entre agroalimentaria y Edge Computing, ¿no? Pues por un lado unos me hacen un discurso y me dicen, pues mira, vente, hay futuro y tal, y por el otro lado, pues hay tú, y a ver qué transmitirías de estos 20 años de experiencia en este sector a jóvenes para motivarles, o qué les dirías. A ver. O igual les dices, por favor, no venid aquí. No. Por suerte estamos en un sector donde ahora mismo, no sé cómo va a ser dentro de 5 o 10 años, pero ahora mismo el sector está bien. Si alguien quiere hacer una carrera con futuro y que además yo creo que es bonita, en el tema del edge computing, yo me centraría en todo lo que son, en ser capaz de hacer un desarrollo embebido, modificando el hardware, modificando el software, sabiendo qué tienes que hacer ahí, pero sin descuidar todas las capas de arriba de integración para dar una visión más global de la solución que hace falta. Porque siempre viene bien esa parte, ¿no? Pero de alguna forma la especialización para mí, el mundo embebido va a tener bastante desarrollo, porque lo que te comentaba es donde hay más demanda ahora mismo y cada vez se hacen más soluciones. Y sin embargo, si te metes en el sector de las aplicaciones a nivel informático, a nivel de desarrollo software de cloud, vas a encontrar trabajo a día de hoy, supongo que en los próximos años también, pero vas a tener también más competencia. Entonces va a ser más difícil que te hagas una especialización o que tienes que sobresalir más en ese sitio para ser de éxito. Entonces yo intentaría enfocarme en esa parte más embebida, que además es muy bonita. Hay un campo que es el do it yourself, que es el háztelo tú mismo, ¿no? Donde ahora mismo con poquito dinero puedes hacerte tú cosas con una Raspberry, unos sensores que compres en algún sitio. Puedes empezar a fabricarte tu propio sistema operativo con capas, con Yocto, te puedes integrar tus dispositivos y puedes ver muy rápidamente soluciones. Pues empezar por ahí y coger toda esa experiencia en una carrera enfocada a esa parte, con tecnologías modernas, evidentemente, utilizándolas de siempre, mezclando todo ese conocimiento de protocolos industriales y de ingeniería eléctrica o como se llame, que lo siento, pero no soy capaz de ponerle un nombre. Yo creo que sería un punto muy bonito, porque vas a construir cosas y vas a verlas funcionar. Y encima es un campo donde hace falta gente, con lo cual vas a tener acceso a proyectos muy interesantes. Vale, en términos, una pregunta que no te he hecho, en términos de empresas, ¿no? He visto que tú has trabajado para grandes, para startups, para consultoras, para un poco todo, y me parece muy particular o peculiar de este ámbito de poder moverse, ya sabes, el camino tradicional de voy a empezar a trabajar para una grande empresa y crecer dentro de esta empresa. Parece un paradigma que no corresponde para nada a tu realidad, ¿no? Y cuáles son, la pregunta es, ¿cuáles son, al final, cuáles son los actores importantes dentro de este sector? Uf. Buena no sé pregunta. si entiendo bien la pregunta. No, pues la pregunta es más bien, siempre cuando sales de la universidad o sales de formarte o empiezas una carrera profesional, pues dices, pues mira, voy a apostar por el más grande, ¿no? Y así pues me hago las primeras líneas de mi currículum, pues la hago y están reconocidas. Pero de lo que veo en tu desarrollo profesional, lo que veo es que has cambiado mucho, de grandes, de pequeñas. Entonces, No. No he cambiado mucho. He dado servicios a muchos tipos de empresas, pero sí. yo he estado en la empresa donde salí de la carrera, que era una ingeniería de software, en la que fundé, que estuve 15 años, he estado de consultor y estoy ahora en Balena. Entonces no he estado en más, pero el tipo de trabajo que he hecho ha estado orientado
y he tenido clientes y proyectos de todo tipo. Eso sí lo he visto desde fuera, pero no he estado en nómina ni me han contratado en muchas empresas. Vale, ok, entendido. Pero entonces, es más bien esta lógica de startup, ¿no? Donde al final están un poco cambiando la organización, o pienso que para una persona que está buscando una orientación profesional, es muy complejo hoy por hoy entender cómo orientarse para sacar el máximo de una carrera profesional, ¿no? Y asegurarse que, bueno, pues en 10 años no me encuentro perdido en una empresa donde he aprendido cosas que no me están nada útiles, ¿no? ¿Y tú, cuál sería tu consejo y tu consejo para esta gente? Pues yo no sé si es la edad, la experiencia o qué es, pero yo voy a plagiar, no, citar a Steve Jobs, creo que fue, que dijo que trabajes en algo que te gusta y que te motive todos los días a hacer. Entonces, si alguien encuentra dentro del sector que yo he comentado de LEDs una tecnología, un proyecto que le guste, que sea capaz de desarrollarlo a medida que está estudiando y que tenga conocimiento y haya hecho cosas él por sí mismo antes de salir al mercado, que tenga una iniciativa, que tenga unas inquietudes, además del conocimiento, y pueda decir, mira, si es que he conectado el termostato de mi casa, lo he conectado y mira, lo tengo aquí, lo he hecho yo, y tengo aquí mi portal donde tengo eso. Yo creo que eso se está valorando mucho hoy en día. Quizás por el sector startup en el que estoy, pero yo he visto gente con no menos formación, pero con poca experiencia, que ha conseguido unos trabajos muy interesantes y muy chulos, vamos a llamarlo, muy interesantes en ese sentido, gracias a que era inquieto, gracias a que había hecho cosas, había publicado blogs, había puesto un canal de YouTube y había dicho, mira, voy a enseñarte cómo he conectado mi coche y cómo me mando datos a través del interfaz, ¿no? Pues Sí. no es solo el estudiar y el decir, mira, me he sacado el título, sino que además que lo aplique y que sea capaz de decir, mira, estoy haciendo estas cosas. Si eso encima, como eso le va a gustar, porque es una cosa que lo está haciendo para sí mismo, eso va a motivarle y le va a dar una capacidad añadida y va a llamar mucho la atención a nivel curricular. Sí, entonces tu consejo es ponle en práctica lo antes posible, ¿no? Si de repente el gusto de la tecnología está ahí, pues atrévete a probar cosas, luego ya verás por dónde te lleva el viento, pero si te gusta el viento, pues... Al final, tú estudias una carrera, la carrera te da unos conocimientos, pero esos conocimientos luego los tienes que aplicar, los tienes que bajar a tierra y tienes que arremangarte y ponerte manos a la obra. Entonces, una empresa, un empleador que ve que alguien tiene ese conocimiento, que lo ha aplicado, que tiene la experiencia y esa inquietud, para una empresa es ideal porque sabes que puedes delegar en esa gente, en esa persona, para que se haga cargo de un desarrollo. Si encima tú como persona es una tecnología o un ámbito que te gusta, pues vas a ser, por un lado vas a ser más feliz, porque vas a estar trabajando, vas a estar cobrando y por hacer algo que te gusta, ¿no? Y vas a adquirir más experiencia, con lo cual tendrás más capacidad, no de crecer en la empresa en el sentido de escalera, sino de tener más esa responsabilidad en proyectos más grandes y de tener más visión de todo lo que pasa alrededor. Vale. No sé, a lo mejor es muy etéreo lo que te he contado, o muy filosófico, pero... Por lo menos tiene mucho sentido. Entonces, para volver un poco a los tres grupos, ¿no? de los cuales hablabas, y de las necesidades de estos de profesionales en estos grupos, ¿qué solución piensas que serían necesarias para poder cubrir estas necesidades de profesionales? Pues me da la sensación de que lo que falta es más, vamos a decir, más práctica, más real, vamos a decirlo. No el hecho de que no haya que dar teoría, sino el hecho de que
de que la teoría y las prácticas que se hacen estén más en línea con lo que se está necesitando. Pues te hablaba de Yocto. Hoy en día, Yocto es uno de los estándares para todo el tema de sistemas operativos. Y yo no conozco a nadie que esté aprendiendo a manejar Yocto y a trabajar con Yocto en una carrera o en una enseñanza en la escuela. No conozco a nadie que lo haga. No hablo con todo el mundo, no sé si lo hay o no, pero desde luego no parece que sea. Se estudia Linux, se estudia a nivel genérico cómo funciona Linux, pero Yocto en este mundo es muy importante. Y Ubuntu, con todo lo que ofrece con el IoT Core, pues es muy importante también. O tecnologías que se están utilizando, que están creciendo, todo eso es algo que haría falta potenciar. Vale, pero cuando hacemos este comentario a universidades nos dicen siempre lo mismo, diciendo, pues mira, nosotros formamos la base y sobre esta base la gente puede construir. No podemos empezar a quitar la base para poner conocimientos sobre los cuales no se puede construir tanto. Entonces, por eso aparece y hay un boom ahora mismo pues, de todos los programas adicionales de formación rápida, ¿no? Y entonces, esta formación, pues, un poco, te diría un poco tensión entre pues, todas las formaciones rápidas que se pueden encontrar y los campos y todo esto, frente a una formación más tradicional. ¿Tú cómo valoras estas dos partes? A ver, mi experiencia cuando yo estaba estudiando fue cuando, lo digo para empezar a reflexionar, ¿vale? Te ¿Sí? respondo un poco, ¿Vale? pienso en voz alta. Yo cuando estaba estudiando fue cuando Java empezó a salir. Entonces, en la universidad estábamos viendo Módula 2, estábamos viendo sistemas de C, estábamos viendo una serie de Seguramente. cosas que la empresa no estaba demandando. Y la universidad decía, no, es que tenemos nuestros programas y tenemos esto, hay que hacer un programa, elaborarlo y luego hay que aprobarlo y hacer todo, etcétera, etcétera. Yo no sé cuánto tiempo, yo ya acabé, yo no sé cuánto tiempo tardó la universidad en empezar a enseñar una cosa como Java, de decir, no, es que esto es lo que se utiliza ahora. Yo sufrí eso. No sé ahora cómo se hace. No sé si son más ágiles a la hora de establecer esos planes de estudio que digan, no, es que la empresa está demandando esto. Y yo sé que hace falta una base. La base hay que darla, evidentemente. Si no, no sabes qué estás tocando por encima. Pero una vez que empiezas a construir, puedes construir el castillo hacia lo que se está demandando o lo que se va a demandar el próximo año o en los próximos 2 o 3 años, que difícil saber, pero hombre, algo te puedes ir acercando a eso, ¿no? Pero no dejarlo en un plan que ya probaremos y que ya haremos. Entonces, yo sufrí esa parte, que ya te digo, no sé ahora cómo está. Pero Igual. me encantaría igual, pues es una pena. Y creo que a lo mejor eso es una de las partes que nos diferencia de otros países. Porque yo he estado hablando con gente de todas partes y de todas partes, de muchos países, y cuando hablas con ellos dices, tienen una formación más en la tierra, no en la tierra, sino más cercana de lo que quieren. No sé si se hace, porque no estoy ahí, pero no sé Lo que si te se hace digo con más ahora, colaboración. hay un boom de todos los bootcamps de empresas tipo Ironhack que te hacen formación rápida en 6 meses y que te hacen pues un upgrade si quieres o que te forman y que te ponen al nivel de últimas tecnologías. Por ejemplo, pues seguramente en Yocto pues hay un bootcamp en Yocto y tú te inscribes y en 3 meses te dan pues lo que no te ha dado pues te ponen a flote, ¿no? Correcto. Y entonces muchas veces la pregunta es, pues, ¿es necesario tener todo lo de antes? ¿O directamente me pongo en un bootcamp y me especializo en Yo creo tecnologías que que realmente son necesarias? lo de antes es necesario si luego quieres tener una visión que te permita también moverte y entender más la solución.
porque si no va a llegar un momento que solo vas a saber hacer eso. Si no sabes en qué se sustenta, luego no sabes cómo cambiarlo o por qué sustituirlo, ¿no? Porque lo único que sabes es manejar este trozo. Entonces, yo creo que hace falta una base, pero creo que esa base necesitas ir construyendo por ahí. Y yo creo que esa base la puedes enfocar a casos más reales o casos más, no lo sé, más cercanos al... Tendría que sentarme, así en tiempo real no soy capaz de diseñarlo. No sabría decirte cómo es. Pero yo creo que se debería hacer ese esfuerzo de intentar esa formación, irla adaptando en función de cómo van esas tendencias y que la gente, esa base, sepa para qué la vas a utilizar luego. Es como mi niña de 13 años me dice, ¿yo para qué quiero las matemáticas? ¿No? Que lo dicen todos los niños. Mejor, pues para muchas cosas. Y parece ser que la enseñanza ahora a ese nivel está tendiendo a decir, mira, es que vamos a hacer estos ejercicios de sumas o de combinadas en ejercicios reales de tu vida, ¿no? Esa es una tendencia que hay en educación, para que sepas para qué te va a valer el precio de las cosas. O, bueno, pues en este mundo yo entiendo que igual, cuando te enseñen cómo funcionan los bits y los bytes, pues que sepas que en el futuro te va a servir para construir estos módulos del sistema operativo y que vas a tener estas necesidades, ¿no? Y dar esa visión desde el principio de decir, todo esto nos va a valer para acercarnos hacia allá. Y ahora mismo lo que se lleva es esto y lo vamos a manejar para llegar allí. Bueno, pues a lo mejor es la forma. Vale, pero bueno, he apuntado pues unas prácticas más reales, seguramente tener más solape entre el mundo empresarial y el mundo de las, no sé cómo se llama esto, de las universidades, pero tiene de la enseñanza, ¿no? Empezar a que sea más real todo, ¿no? Que la gente entienda las aplicaciones y que los programas estén más orientados a formar gente activable, si lo puedo decir, ¿no? Con conocimientos activables, porque sí, realmente hay una necesidad en el Edge Computing, en esta parte de Edge Computing, de IoT, de 5G, que al final es muy agrupado. Hay un mercado creciendo y se hace falta gente, ¿no? Y la formación actual no es igual, totalmente adaptada a crear estos profesionales, si puedo decirlo así. Correcto. Tienes razón que una cosa es la base y otra cosa es luego lo que vas a aplicar, ese conocimiento que coges en el bootcamp. Ese conocimiento lo puede coger cualquiera, si me apuras, en un momento determinado para hacer ciertas cosas, ¿no? Y la base te puede ayudar para entender en qué se sustenta y cómo funciona, y poder depurar o poder entender, es que no necesito esto, necesito esta otra cosa, y aprender esta otra cosa en un momento determinado para adaptar tu solución o el problema que tienes o para evolucionar. Entonces, eso se aprende en el día a día en las empresas porque tienen la necesidad de ser más eficientes y de ser más eficientes, sobre todo, y de innovar y de resolver más problemas, ¿no? Solo con la base no se va a aprender eso. Entonces, cuando alguien acaba su estudio, acaba su formación y llega a una empresa, se encuentra que la empresa necesita, en ese momento, resolver esta serie de problemas. Y te tengo que volver a formar porque a nivel de estudios no te han dicho cómo voy a resolver yo estos problemas. Entonces, te lo tengo que dar yo, te tengo que apuntar a ese bootcamp, te tengo que tener de becario un tiempo o en prácticas o lo que sea. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, falta ese enganche de decir, no, ya es que ya estoy en la corriente de este tipo de cosas que se están necesitando. Pues, por ejemplo, sí, de usar Docker, por ejemplo, o de utilizar las plataformas de la nube de Google o de AWS, pues eso son cosas que utilizan todas las empresas hoy en día. Todas. Y no sé si se estudia o no a nivel bajo, pero de alguna forma deberían facilitar el decir, venga, vamos a hacer las prácticas y lo vais a desplegar en este entorno virtual y os vais a instalar este sistema operativo en una máquina virtual, en esta cuenta de Google o de quien sea, de Microsoft, tienen un acuerdo con nosotros. Y ya con eso, bueno, pues empiezas a balancear el conocimiento hacia allá, ¿no? Y ayudas a que se metan en ese entorno. Vale, pues me parece, yo pienso que Rafael, pienso que hemos dado una vuelta completa
a, Sí. a todo. No sé si hay algunas cosas que tú quieres añadir que no te he preguntado. Pues sí, hay un campo que no hemos mencionado, que es el campo de la seguridad. Y Sí, la sí, seguridad a nivel general es importantísima, a nivel ED tiene una casuística muy concreta de cómo se aplica la seguridad dentro de estos entornos, ¿no? Y si a nivel sistemas operativos o entornos embebidos creo que falta gente, a nivel seguridad falta, y encima seguridad en entornos embebidos, se juntan los dos campos y hace falta más conocimiento todavía para saber un poco cómo, de nuevo, qué tendencias hay ahora. Pues el uso de TPMs, certificados, KPIs, todo el tema de protocolos para saber qué es seguro, qué no es seguro, todo eso falta mucho campo ahí para aprender. Sí, hicimos un estudio el año pasado sobre ciberseguridad y únicamente el nombre de ciberseguridad, todos los actores del mercado español nos han comentado que al final faltaba una cantidad enorme de personas que tenían tenía esto repercusiones directas sobre la eficiencia de la empresa o del sector software español. Y lo que veo es que la tendencia de los grandes actores, acabo de ver que ayer acaban de lanzar su primera escuela propia. Me decía, Claro, bueno, ya nosotros vamos a formar nosotros con claro. nuestros estándares. Entonces, sí, claro, si ya a nivel ciberseguridad nos decían esto, pues imagino que en el edge computing si granularizamos un poco más, entramos más en el detalle para soluciones muy específicas, pues y que sí, será imposible de encontrar gente. Y entonces, Muy pues difícil, y muy luego difícil. acabamos porque me podría quedar todo el día, pero entonces en este caso particular que me interesa, en este caso, ¿cómo haces para resolver el problema si no encuentras a nadie? Formación interna, claramente. Al Okay. final, una de las, una de las cosas que ayudan mucho en una empresa, lo que te decía, de la iniciativa, de la Uh-huh. experiencia que has tenido y del conocimiento de base, si tienes un equipo de gente que tiene esa forma de moverse, va a ser capaz de aprender y de implementar esas soluciones. Quizá no sea un experto, pero sabe de dónde tirar y entiende que lo que es una encriptación y cómo se aplica un módulo que tengo que cargar y lo que es un TPM y cómo me tengo que integrar con el TPM para guardar mis claves. Eh, Gente que tenga esa base y que tenga cierta iniciativa va a ser capaz de aprenderlo. Entonces, las empresas, desde mi punto de vista, deberían incentivar ese autoconocimiento y esa autoformación. No sé si hace falta en todas las empresas un experto de seguridad que sea capaz de ponerte de arriba abajo toda el... Para eso hay empresas específicas de seguridad que Sí, te pueden dar el específica, claro. servicio, ¿no? Pero en tu campo concreto, la gente, pues mira, mis compañeros que trabajan en la parte embebida no son expertos de seguridad, pero sí saben qué es lo que hay que hacer, porque bueno, pues lo han estudiado y han ido aprendiendo con el tiempo y Sí. tienen la base para meterse ahí, ¿no? Y de alguna forma se incentiva también en la empresa que todas esas cosas se investiguen. Si hace falta alguien muy concreto, porque falta, pues puedes contratar a alguien externo, puedes meter a alguien en nómina que se especialice, pero sobre todo tener gente que tiene esa inquietud y esa capacidad de absorber y de aplicar conocimientos. Sí, la palabra inquietud en el sector IT de tecnología es una palabra que vuelve mucho, ¿no? Y que es muy pegada a los profesionales. Es decir, que al final es un sistema de aprendizaje continuo, que hay nuevas tecnologías todo el rato y que una persona Sí, inquieta es una persona que va a poder analizar o por lo menos saber lo que está ocurriendo en un sector que se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Y sí, 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 es sí. Ahora, seguramente una de las características que oímos todo el rato, ¿no? El inquieto. sí, Perfecto. pero luego la empresa tiene que saber manejar ese talento. Porque puedes tener un equipo de gente muy inquieta, pero luego la empresa ser muy estricta, tener unos procesos y esa Sí. inquietud luego no tienen por qué saber manejarla. Entonces, también hay que saber manejar ese tipo de gente o ese tipo de perfil para aprovecharlo al máximo.
Ujú. Sí, sí, que no está. Ahí estamos, entramos en otro debate ahí. Sí, ya llevamos dos. Vale, pues Rafael, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y pues nosotros pues vamos a analizar lo que has dicho, vamos a ponerlo en el informe para el CP y con mucho gusto te lo compartiremos. Genial. Pues nada, encantado. Si ¿Vale? necesitáis algo más, me comentáis. Vale, Y muchísimas gracias. suerte con el estudio. Vale, gracias. Espera que-